Hermanos, ya vimos que la Escritura es nuestra única norma de fe y de práctica, y que es también la reluciente antorcha que nos alumbra en todas las cosas que necesitemos saber respecto al matrimonio, en este caso, en estos tiempos de tinieblas. Como nos enseña 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que citamos la vez anterior. Vimos cómo nuestro Señor Jesucristo mismo no recurrió a los argumentos de la filosofía, no recurrió a los argumentos de la psicología, ni incluso, hermanos, a cualquier argumento legítimo como el de la biología para argumentar con los fariseos respecto a la legitimidad del matrimonio instituido por Dios, sino que, como vimos, fue a la Escritura. Fue al libro del Génesis para reafirmar los fundamentos teológicos respecto al matrimonio. Cuando decimos esto, hermanos, lo decimos porque nuestra tarea principal como creyentes es poder entender de manera clara lo que el Señor ha establecido con respecto a la familia y al matrimonio. No es nuestra labor entrenarnos a nosotros mismos en cualquier otra de las áreas que no sea principalmente la Escritura para poder rebatir si es necesario o sostener lo que nosotros encontramos en la Escritura respecto al tema del matrimonio. En otras palabras, sabemos que en alguna ocasión tendremos que hablar con otra persona que tiene la ideología de nuestra época respecto al matrimonio, y habremos de mostrarle y demostrarle su error. Pero debemos, hermanos, entender que nuestra labor principal es ir primero a la Escritura. No debiéramos nosotros buscar herramientas en la psicología o en algún otro tipo de filosofía o ideología a fin de poder refutar los argumentos de estas personas. Pues, hermanos, aunque usáramos los mejores argumentos que cualquier otra fuente pudieran proveernos para esto, cuando el pecado está arraigado en el corazón y es el deseo de las personas practicarlo, hermanos, no hay razonamiento que pueda contra el pecado. No hay razonamiento humano que pueda convencer de pecado. Lo único, hermanos, que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos primero estar listos para presentar defensa de lo que la Escritura dice respecto al matrimonio, respecto al varón, respecto a la mujer y respecto a la familia. Ya si después usted puede discutir con ellos en términos de biología o alguna otra argumentación legítima de manera que pueda demostrarles otra cosa, estará bien. Pero, hermanos, lo indispensable que podamos nosotros defender es la Escritura, y es la única eficaz, es la única espada de dos filos que alcanza a partir el alma y aún el espíritu. Recuerden ustedes, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así, hermanos, por más argumentación de otro tipo o de otra fuente que podamos darle a una persona y demostrarle por los argumentos de la ciencia o de la biología que esa ideología de género es incorrecta, ninguna de esas cosas producirá arrepentimiento sino la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nos enfocamos en la Escritura y en la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo hizo así, decíamos en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, si me quieren acompañar rápidamente. En Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, vimos cómo nuestro Señor Jesucristo responde a los fariseos respecto al cuestionamiento que le hacen
del divorcio. Dice Mateo capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta allí. En base a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos el domingo pasado a hacernos algunas preguntas. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es el matrimonio? A lo que respondimos que es la unión solemne, voluntaria y pactual entre dos personas del sexo opuesto, naturalmente un hombre y una mujer, bajo el compromiso de compañerismo para compartir el resto de su vida en responsabilidad mutua delante de Dios, sea éste reconocido e invocado formalmente o no, y de ser posible, mas no necesariamente, delante de otros testigos. Y vimos que entre las implicaciones necesarias de esta afirmación basada en el texto que leímos es que toda unión distinta a esta no es correcta a la luz del plan y del propósito divino. Nos preguntamos también, en segundo lugar, ¿quiénes componen este matrimonio? Y la respuesta que dimos en base a este texto fue dos personas del sexo opuesto, y enfatizamos naturalmente un hombre y una mujer. Las implicaciones que encontramos también respecto a esta afirmación, dijimos que el hombre no tiene entonces derecho ni autoridad de cambiar los componentes del matrimonio, y puesto que por simple definición vimos que cualquier cambio de la fórmula se convierte entonces en otro producto. También vimos que toda unión homosexual, transexual o de cualquier otro tipo de aberración humana está fuera y en contra del plan y del propósito de Dios. También vimos que toda incorporación de los elementos o de cualquier elemento adicional a este diseño divino, hombre y mujer, está fuera del orden divino, de tal manera que expresábamos que la inclusión de los padres o de los suegros dentro del matrimonio está fuera del orden, y asimismo de los hijos o incluso de algún tipo de concubinato, de donde también derivábamos que todas las uniones poligámicas están en contra del propósito y del mandamiento de Dios. Inferimos por último en esta parte que los niños deben entonces esperar hasta ser hombres y las niñas hasta ser mujeres, para entonces poder contraer legítimamente matrimonio según la enseñanza de Génesis capítulo 1, versículo 28. Nos preguntamos en tercer lugar cuál era la durabilidad de este matrimonio, y nuestra respuesta en base a esta porción que leímos fue toda la vida. Si no debe separarlo hombre alguno, entonces tendrá que ser un agente distinto. Leímos en 1 Corintios 7:39 que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere o muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y las implicaciones que vimos aquí también fue que el matrimonio cumple pues con su propósito de este lado de la eternidad, y una vez ocurrida la muerte ya no existe más vínculo u obligación que los una. Vimos también que en la eternidad no habrá necesidad pues de matrimonios, pues seremos como los ángeles del cielo. Y la última pregunta que nos hicimos la ocasión anterior fue: ¿quién instituyó el matrimonio? La respuesta que dimos fue: el que los hizo. El que los hizo los unió de manera inseparable. En las implicaciones vimos que el hombre no tiene entonces tampoco derecho ni autoridad de establecer ni deshacer el matrimonio, así como que solo Dios posee la autoridad para unir el matrimonio
y solo Él los puede establecer y disolverlos legítimamente. Veíamos que si un matrimonio se disuelve legítimamente, esto es fuera de las razones que Dios estableció, ese matrimonio sigue siendo vigente hasta que alguna de las partes incurra en alguna de las formas de disolución legítima que Dios estableció. Bien, hermanos, hasta ahí nos quedamos. En esta ocasión nos hacemos la siguiente pregunta, la quinta pregunta respecto a el matrimonio, y nos preguntamos, ¿cuándo lo instituyó? ¿Cuándo fue que Dios instituyó el matrimonio? La respuesta la encontramos también en esta porción que leímos. ¿Cuándo lo instituyó? Desde el principio, nos dice el verso 4. ¿Están ahí? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, ¿cuándo? Al principio, varón y hembra los hizo. Hasta allí. Pues luego de la creación de Adán y Eva, hermanos, y antes de la entrada del pecado en el mundo, Dios instituyó el matrimonio. Luego de la creación de Adán y Eva, y antes de la entrada del pecado en el mundo, Dios instituyó el matrimonio. Ya veíamos también en la ocasión anterior que cuando Dios crea a la mujer, la trae a Adán y se la da. Y entonces Adán la toma por su mujer y ocurre la unión, el vínculo matrimonial, que es precedente a la caída en el pecado. Esto tiene mucho que decirnos, mucho significado, hermanos, puesto que muchas personas piensan que el matrimonio o los roles dentro del matrimonio son el resultado de la caída. Y dicen ellos, bueno, es que antes éramos iguales, pero hasta que Eva pecó, entonces Dios dijo, por cuanto tú fuiste la que pecó, entonces tú vas a tener que aguantar a tu marido. No, hermanos, eso no fue así. Dios desde el principio diseñó que las cosas fueran de esta manera. En las implicaciones necesarias de esta frase que nuestro Señor dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una implicación necesaria de esta afirmación, hermanos, es que ni el matrimonio en sí mismo, ni su organización fueron resultados de la caída del hombre en el pecado. Dios no dijo, bueno, ya pecaron y pues entonces pues voy a tener que casarlos y hacerlos que vivan así, pues ya pecaron. No. De donde también, hermanos, vamos a encontrar que las relaciones íntimas en el matrimonio no son en ninguna forma pecado. Miren qué cosa tan interesante, que Dios las estableció y las instituyó incluso antes de la caída del hombre en el pecado. Esto debe decirnos mucho, pues allá en el romanismo se enseña con mucha frecuencia que las relaciones íntimas del matrimonio son pecaminosas o son de algún modo sucias. Pero hermanos, esto es contradictorio a la enseñanza de la Escritura. Si Dios estableció esto antes del pecado, es porque es algo bueno, correcto y santo que Dios puso en su diseño. Así que ni su institución, pues, ni su organización fueron algún tipo de castigo, de sanción o de demérito que Dios haya impuesto tanto al hombre o a la mujer a causa de su pecado. No es que Dios, como les decía, haya puesto a la mujer bajo la autoridad del varón porque haya sido ella la que pecó. No, pues
el matrimonio ocurre antes de la caída. Y de hecho, hermanos, Dios ya había planeado el matrimonio antes de la creación de Eva misma. No es que Dios ve a Adán solo y como que no tiene compañía, como algunos han tratado de hacer notar o ver, y que entonces él ve a los animalitos y dice, yo estoy solo, cada animalito tiene su pareja y yo no. Y Dios haya dicho, bueno, sí, como que me faltó hacerle pareja a Adán, le voy a hacer una pareja y lo voy a casar. No, hermanos, ¿qué clase de Dios es ese? Si sabemos que Dios es un Dios absolutamente sabio, providente, soberano. Hermanos, Dios cuando creó a Adán, Dios lo creó varón. No es que cuando saca a Eva de la costilla de Adán, la forma como mujer y luego modifica a Adán para que entonces pueda casarse con Eva, no. Sino que Dios creó a Adán con todo su cuerpo, con todo su mente, su corazón y sus inclinaciones como varón. Cada una de las cosas que compone al varón como varón de manera física y emocional hasta hoy, las poseía Adán en el día de su creación, lo cual, hermanos, nos hace implicar de manera necesaria que el matrimonio ya estaba planeado en la creación de Adán. Dios ya lo había planeado, pues lo formó varón. Simplemente en su propósito, Él determinó darle un poco después a Eva. Le hace caer en aquel sueño, toma de su costilla y forma a su mujer. Y entonces Él la da, y es una mujer ahora que se complementa de manera perfecta con Él. Así pues, hermanos, el matrimonio estaba en la mente de Dios, aún desde antes de crear a Adán, y cuando lo estaba creando también. Y el hecho de que entonces Dios haya planeado el matrimonio desde entonces, sería inapropiado, sería incorrecto pensar que no pensó en cómo iban a interactuar uno con otro. Pues si Dios planeó que habrían de estar juntos, hermanos, es obvio pensar de Dios, el ser más infinitamente sabio del universo, que Él había también planeado la interacción de esta pareja al vivir juntos. Y recuerden ustedes que era al vivir por mucho tiempo, no como los 80, 90 años que llegamos a vivir en nuestros días. ¿Cuántos años vivió Adán con su esposa? Muchísimos siglos más de los que nosotros viviremos con la nuestra. Así que Dios, hermanos, tenía un plan. Claro que tenía un propósito. Así pues, la institución del matrimonio y su organización fueron parte de ese plan perfecto de Dios para el mundo material. Dios, en toda su infinita sabiduría y soberanía y providencia, Él quiso que esto fuera así. A mí me pueden acusar de falta de sabiduría o de visión de futuro al planear una cosa, así como a cualquiera de los otros hombres. Pero a Dios no. A Dios no podemos acusarle de falta de plan, de planeación. A Dios jamás podremos acusarle de falta de inteligencia o de previsión respecto a alguna cosa. Tal cosa sería una blasfemia. Intentar pensar que Dios no sabía lo que iba a pasar, o que hubo alguna situación que salió fuera del control de Dios, o que ocurrió algo que Dios no había previsto antes. Hermanos, es una ofensa. Es ofender a la persona. La institución del matrimonio, pues, es una columna fundamental de la creación y de la subsistencia de la creación de Dios. Y sin ella,
la sociedad está destinada a desplomarse, cuán rápido la eliminen o la preserven. Noten ustedes, hermanos, que todo lo que Dios estableció en sus 6 días de creación son creaciones que hasta el día de hoy perseveran. Son como columnas que Dios puso en su creación, en este reino material, y que si alguna de ellas desaparece o se cae, hermanos, nuestra extinción está asegurada. ¿Qué pasaría si el mar se seca? Pues, hermanos, nuestra extinción está asegurada. ¿Qué pasaría si la tierra desaparece y queda el puro mar? Lo mismo. ¿Qué sucede si desaparece el cielo, las nubes o todas las cosas, las demás cosas que Dios hizo? Nuestra extinción está asegurada. ¿Y saben? Sucede lo mismo con el matrimonio. Pues fue algo, hermanos, que Dios estableció cuando estaba poniendo los cimientos, las bases y las columnas en toda su creación. Mientras que el hombre se esfuerza, miren, en el afán de cuidar el agua, los bosques, la fauna, el mar, la capa de ozono y cuanta cosa para preservar la subsistencia de la raza humana, está a la vez destruyendo sistemáticamente pilares aún más fundamentales que estos, hermanos, para su subsistencia: el matrimonio, la familia, el hombre y la mujer. Que podría de alguna forma faltarnos algunas de las especies o de las plantas que Dios creó, y en la providencia de Dios podríamos subsistir si el plan de Dios para la sociedad, que es el matrimonio y la familia, pudieran subsistir. Pero si el matrimonio, como Dios lo estableció, como Dios lo instituyó, la familia, el hombre y la mujer, desaparecen, no importa que tengamos los mares más cuidados, no importa que tengamos la naturaleza y la fauna mejor cuidada en todo el universo, la raza humana, hermanos, está destinada a la extinción. Porque fue algo que Dios estableció desde el principio como un orden correcto y necesario. ¿De qué nos sirve un planeta perfectamente preservado con una sociedad moralmente corrompida y destinada a la extinción a causa de la destrucción de los fundamentos morales y biológicos? ¿Acaso piensan ustedes que es real eso de las películas de Matrix y todo eso, que van a hacer nacer a los bebés ahí en serie, en incubadora y todo eso? Hermanos, creo que hemos visto mucha tele, como dicen por ahí. Enseguida, es necesario preguntarnos también respecto al matrimonio. Nuestra sexta pregunta es: ¿para qué lo estableció Dios? Y aquí vamos a centrarnos en lo que nos resta del mensaje, y si nos alcanza veremos una última pregunta. ¿Para qué estableció Dios el matrimonio? La respuesta la encontramos en este mismo pasaje. Principalmente, hermanos, para mostrar la unidad y el orden de la Trinidad y la unión de Cristo con su iglesia. Miren el versículo 5 que nos dice: y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra que se tradujo como unirá proviene de la raíz griega koleos, ya hemos hablado de esto anteriormente, que significa pegarse o apegarse inseparablemente.
Algunos han dicho que de ahí es de donde viene la palabra cola, ese pegamento que se usaba o que usaban los carpinteros para pegar la madera, que es algo realmente inseparable sin que ocurra daño en los elementos que se separan. Esto ya lo vimos cuando estuvimos hablando del cortejo, hermanos. Esta palabra unión expresa pues entonces un apego inseparable, y esto es un apego emocional, es un apego sentimental, es un apego físico. Hay una unidad allí. El matrimonio entonces es un débil reflejo de lo que Dios es en su unidad en la Trinidad y de su orden, pues vamos a ver más adelante que en cuanto al orden en la Trinidad hay unidad y la misma sustancia, pero aún así hay un orden en cuanto al propósito que Dios se ha establecido para la salvación, que es que el Hijo se subordina al Padre, por ejemplo, y ahí hay un orden también. Hay una unión, pues ocurre también una unión emocional y sentimental en el matrimonio, así como esta palabra de la que les hablaba, que significa unirse. Génesis 34, versículo 3 nos da un ejemplo de ese unirse cuando nos dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Este varón, hermanos, diríamos en términos un tanto actuales, se enamoró de ella. Pero noten ustedes que el traductor, pudiendo haber escrito pero se enamoró de Dina, no, nos dice su alma se apegó a ella, que nos habla de esa unión, de ese apego que ocurre precisamente en el vínculo matrimonial. Esta íntima unión física, emocional y afectiva se diseñó primeramente para ser un débil e imperfecto reflejo de la unión y el orden de las tres personas de la Trinidad. Así como no ocurre que el Padre va en un sentido o tiene un plan y un propósito, y el Hijo va en otro sentido y tiene otro plan y otro propósito, así tampoco, hermanos, ha de ocurrir en el matrimonio. Debe el matrimonio manifestar esta misma unidad de mente y de propósito. Aunque muchas personas han tratado también de decir o de expresar esto, ¿no? Que dicen que Jesús tenía otra idea diferente al Padre cuando decía ahí en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho a los antiguos, matarás, mas yo os digo esto y esto. Algunos un poco de falta de entendimiento dicen: aquí está Jesús, está cambiando las cosas. Jesús está, algunos dicen, en el mejor de los casos, perfeccionando la ley. Hermanos, eso ya hemos visto, es una blasfemia. La ley ya es perfecta y no puede perfeccionarse. La ley de Dios es perfecta, nos dice el Salmo 19. Así, Cristo, imaginen cómo hubiera Él podido manifestar un plan, un propósito diferente al del Padre. A pesar de que en ese sentido, al humanarse, Cristo estaba aquí en esta tierra, aún mantenía esa misma unidad de mente, de corazón y de propósito. Pero también otro de los propósitos, como les decía, es ser el reflejo de la unión de Cristo con su iglesia. Y esto lo vamos a ver también más adelante cuando veamos un poco acerca de los roles en el matrimonio. Pero ahora solo diremos que el amor
compromiso y cuidado afectivo de tal unión, esa unión inseparable entre marido y mujer, fue diseñada para mostrar la unión de Cristo con su iglesia. ¿Sí? Así como Cristo ama a su iglesia y la iglesia ama a Cristo, así el matrimonio es el reflejo de ese amor. El matrimonio es el reflejo del compromiso de Cristo con la iglesia y de la iglesia con Cristo. El matrimonio es el reflejo también del cuidado afectivo que Cristo tiene por su iglesia y el que la iglesia tiene en obediencia y reciprocidad a Cristo. Esto también lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero quiero solamente expresarlo de esa forma. Así como el matrimonio debe expresar amor, ese amor debe ser el reflejo como el amor que Cristo tiene por su iglesia, así como el compromiso que Cristo tiene por su iglesia y el cuidado afectivo de Cristo por su iglesia. Y ciertamente el matrimonio también se estableció como un propósito más para la continuidad de la raza humana. Pues nos dice Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Así que tenemos, hermanos, tres propósitos principales, que es reflejar la unidad de la deidad de Dios o la deidad, reflejar también la unión de Cristo con su iglesia y, en tercer lugar, la preservación también de la raza humana. Hay algunas implicaciones necesarias en las cosas que hemos afirmado que quisiera expresarles, y la primera de ellas es que la pareja, hombre y mujer, entonces, como vimos, han de expresar la misma unidad de mente, de corazón y de propósito, como lo hay entre las tres personas de la Trinidad en su matrimonio. Esto es, que ambos buscarán la gloria de Dios, ambos con una sola mente, en una misma disposición, los dos con el mismo entusiasmo y empeño buscarán la gloria de Dios en su matrimonio, en su familia y en todas las cosas que hagan. Ellos buscarán también la gloria de Dios y el engrandecimiento de su reino como matrimonio. Buscarán criar a sus hijos para la gloria del Señor y su servicio, y juntos como una familia honrar y servir al Señor. Allí, hermanos, se ha de manifestar la unidad de mente, de corazón y de propósito del matrimonio. No que uno esté pensando que debemos criar hijos para el mundo. ¿Y cómo es criar hijos para el mundo? Solamente preocuparse por su futuro terrenal. Aquel padre o madre que lo único que se preocupa de sus hijos es su futuro terrenal, y ni se acuerda y ni le preocupa, y dirá: ay, luego Dios que lo ayude en sus asuntos espirituales. Mi labor es preocuparme porque estudie y tenga una gran carrera, y entonces ya lo demás le corresponde a Dios. ¿Qué es eso? Eso es estar criando hijos para este mundo. Mientras que, hermanos, la pareja de creyentes, buscando la gloria de Dios, el engrandecimiento de su reino, estará buscando criar hijos para gloria de Dios, instruyéndolos, entrenándolos y capacitándolos para la gloria del Señor y el servicio de su reino. Pues, hermanos, si no hay unidad, o si
si alguno de los cónyuges no tiene este mismo propósito, no hay unidad de mente, uno está pensando y preocupándose por su vida terrenal, material, carnal, y el otro está preocupándose por su vida espiritual, hermanos, ahí no se está reflejando unidad en el matrimonio. Desde aquí, hermanos, entonces, debemos decir que el yugo desigual, entonces queda totalmente descartado. Si la idea es que haya una sola mente, un mismo corazón, un mismo parecer, una unidad de propósito en donde los dos estén caminando en el mismo propósito, en el mismo objetivo. Eso es no que uno diga, oh, yo quiero servir al Señor, y el otro diga, no, ¿para qué? No, eso es mucho. Ahí ya no hay unidad de mente y de propósito. O que uno diga, bueno, es que vamos a orar más frecuentemente, y uno diga, no, con los 5 minutos que oramos cada semana, con eso, ¿para qué tal? ¿Me explico? No hay, pues, entonces, unidad en ese sentido. Y imagínense si creyendo ambos las mismas cosas, las mismas doctrinas, ambos asistiendo a la misma iglesia, llegue a haber esta clase de desacuerdos o de falta de unidad y trabajo para hacer las cosas juntos, cuanto más si ha habido un matrimonio en yugo desigual, de alguno del esposo o la esposa no es creyente, o que se diga ser creyente o que tal vez lo sea, pero hermanos, con una forma de pensar y de creer completamente diferente. Porque hay muchas congregaciones que se ofrecen de ser cristianas y siguen diciendo y enseñando, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, que el matrimonio o que los roles de la pareja son resultado de la caída. Hay ya congregaciones pseudo cristianas, tenemos que decirlo, que ya han adoptado ideas feministas dentro de la iglesia y asuntos de equidad de género y cuanta cosa. Imaginen que alguien se casa con una persona que va a una iglesia de esas y que tiene esas mismas convicciones. ¿Cómo van a caminar? Si la escritura andarán dos, si no estuvieran de acuerdo. No hay pues unidad allí. Y todo este asunto del yugo desigual, imagínense, hermanos, de entrada, si se dan cuenta que queda completamente fuera del orden, del plan y del propósito de Dios. Hay muchas cosas que ver con respecto a estas implicaciones, hermanos, pero hemos estado tratando de ser breves todo este tiempo para tomarnos un poco más de tiempo en la cuestión de los roles dentro del matrimonio. Asimismo, ya hemos hablado de algunas de estas cosas en otras oportunidades, así que les animamos a que vuelvan a escucharlos en los mensajes que tenemos ahí en el internet respecto al tema del cortejo, por ejemplo, y respecto al tema de los matrimonios que vamos a hacer en algunos años. La siguiente implicación de lo que estuvimos diciendo respecto al propósito de Dios para el matrimonio es que la unión entre hombre y mujer es entonces una unión más cercana aún que la de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Esto es algo importante, hermanos, pues dice el verso, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Qué interesante, hermanos, ¿por qué no dice, por eso se traerá su mujer con su padre y su madre? ¿Por qué no dice así? Porque el propósito de Dios, hermanos, no era ese. No era que se llevara a la esposa con los papás.
El propósito no era que formara parte del patriarcado del abuelo o del bisabuelo. No, el propósito de Dios era que hubiera una unión y que, ya que ha de dejar padre y madre y unirse a su mujer hasta la muerte, hermanos, esta unión entre esposo y esposa es un vínculo, es una unión mucho más grande, mucho más cercana, de mayor fuerza y durabilidad que entre padres e hijos. Cuando digo durabilidad me refiero a que cuánto tiempo se vive con los padres. Tal vez 20, 25, 30 años, no sé. Pero ¿cuánto tiempo se vive con la pareja? Ahí estamos hablando de al menos 30, 40 o 50 años. Aunque los padres siguen siendo nuestros padres cuando nos hemos casado, hermanos, el vínculo que hay entre padres no es tan cercano como el de esposa e hijos. E incluso las responsabilidades no son mayores para con los padres que para con la esposa o el esposo. Por ello, dejará el hombre la unión con su padre y su madre para crear una mucho más cercana y comprometida con su esposa. Dejará el hombre la unión con su padre y con su madre para crear una unión mucho más cercana y comprometida. Pues mientras son hijos, ¿cuánto compromiso manifiestan en la familia o en la casa? Por lo general son sostenidos hasta que pueden trabajar, y cuando pueden trabajar no se hacen por lo general responsables del resto de la familia, ¿no? Solo colaboran, y es bueno y está bien que lo hagan, pero no son los responsables de la manutención de la casa, no son los responsables del bien andar del hogar, no son los responsables de la vida espiritual de la esposa, del resto de los que componen la familia. En cambio, cuando dejan su casa paterna y se van a establecer su propia unión con su pareja, hermanos, aquí sí hay una responsabilidad mayor y un compromiso mayor. Así que esta segregación, esta separación, así como celular, como de las células, esa segregación paternal abarca los aspectos sociales, morales y físicos derivados de la unión matrimonial. Sí, hermanos, así como las células se dividen para formar otras células, así dejará, dice el Señor, el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer para formar otro hogar más, otra familia más, un matrimonio más. Esto, como les digo, abarca todos los aspectos sociales, morales, pues ahora tiene responsabilidad moral que no tenía cuando era hijo, y físicos aún derivados de la unión matrimonial.